Doy la bienvenida a cada persona que hoy nos escucha por primera vez. Esta es Radio Dios Altísimo, una emisora que surge del corazón de Dios para hablar a tu vida. Y hoy queremos compartir a través de esta transmisión el mensaje titulado Soportando la prueba. Un mensaje de gran bendición para cada persona que ha decidido seguir a Jesucristo. Estaremos leyendo Santiago capítulo 1, versículo 12. Esta carta de Santiago es una carta que puede edificar tu vida. Así que te invito a que puedas estudiarla y solamente consta de 5 capítulos. Vamos a estar leyendo el versículo 12 del capítulo 1 y vamos a ver, hermano, cómo la palabra de Dios nos enseña un dato no muy predicado, el cual es que para heredar la vida eterna necesitamos serle fiel a Dios y soportar la tentación. Y leemos en el nombre poderoso de Jesús Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Repito, Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hoy voy a hablar, hermano, acerca de soportar la prueba. Y aquí hay un dato muy importante. Santiago nos dice que Dios ha prometido esta corona a los que le aman. Y quiero destacar que no dice a lo que Dios ama, sino a los que a Dios lo aman. La corona de vida Dios no la promete a lo que Dios ama, sino a los que aman a Dios. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y por qué quiere decir Santiago esto? ¿Por qué Santiago escribe de esta manera? ¿Por qué Santiago no escribió a los que Dios ama? Porque si fuese a lo que Dios amara, entonces fuese para todo el mundo, porque Dios ama a todo el mundo. Pero es muy claro cuando la palabra de Dios dice que el que haya resistido la prueba, el que haya rechazado la tentación, es quien recibe la corona. Por lo tanto, por eso es que Santiago dice que el que ama al Señor es que recibirá esta corona. Sabemos, hermano, que Juan capítulo 14, versículo 15 nos enseña quiénes son los que aman al Señor. Jesucristo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y cuando vemos lo que Jesús quiere decir, estamos viendo a Jesús hablar, hermanos y amigos, acerca de la fidelidad. En pocas palabras, Jesús le está diciendo: si tú me amas, mantente firme, soporta la tentación. Y hoy quiero hacer énfasis en la tentación, ya que la tentación va muy de la mano con el plan de Satanás. Sabemos que Satanás tiene un plan para nosotros de matarnos, de destruirnos. Juan 10:10 Jesús dice que el enemigo no viene sino a matar, robar y a destruir. Pero en los planes de Dios, en los planes de Satanás, la tentación viene muy de la mano. Porque se cumple en nuestras vidas el plan de Satanás cuando cedemos a la tentación, cuando no soportamos a la tentación. Satanás no quiere que usted sea salvo. Y cuando usted se refugia en la tentación o cuando usted se entrega a la tentación, usted pierde la salvación. Usted no llega a ser salvo. Quiero hacer énfasis en la tentación. La tentación visita al que se convierte de sus pecados, al que se arrepiente, al que viene a Jesús desde el principio hasta que se muere. El creyente, cuando se convierte, comienza a luchar. De ahí es la lucha del creyente, que el creyente está en una batalla. Y esa batalla muchas veces es siempre con nuestras tentaciones. No es con Satanás no peleamos, ponte unos guantes y vamos a tirarnos. No peleamos con Satanás porque él nos tienta. Es con nuestras tentaciones que luchamos. Y los creyentes peleamos esta lucha, llevamos a cabo esta lucha para no fallarle a Dios. Pero esa lucha, hermano, es constante. Esa lucha es desde que usted se convierte hasta que usted se muere. Cada siervo de Dios debe luchar para mantenerse firme.
Cada persona que se haya entregado a Jesucristo, cada persona que se haya arrepentido de sus pecados, debe luchar para no volver al pecado, para no volver a practicar el pecado. Debe constantemente llevar una lucha para no volver a practicar lo que lo separó de Dios. La historia de cuando Jesús habla con aquellos judíos que ya habían creído en él, en Juan capítulo 8, Jesús tiene una conversación con ellos. De ahí es que conocemos el texto bíblico de Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa historia habla acerca de que Jesús le dice a los que practican el pecado, esclavos. Por cuanto practicáis el pecado, esclavos del pecado sois. Y cada creyente que se haya convertido a Cristo, que se haya arrepentido de sus pecados, debe luchar para no volver a ser esclavo del pecado. Ciertamente, cuando el hombre practica el pecado, Jesús dijo que es esclavo del pecado. Jesús vino a libertarnos, por eso dice que el que conoce la verdad verdaderamente es libre. Gálatas 5, versículo 1. Dice: está pues firmes en la libertad que Cristo les ha dado y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. El apóstol Pablo está diciendo: luchen para mantenerse firme y no vuelvan a pecar, para que no vuelvan a ser esclavos del pecado, para que no vuelvan a estar bajo el yugo de la esclavitud que ustedes antes de conocer a Cristo y antes de arrepentirse estuvieron. Hermanos, debemos luchar contra la tentación para no volver a ser esclavos del pecado. Y hay una parte en la Biblia, un texto bíblico en Mateo capítulo 26, versículo 41, donde nos da la clave cómo luchar para no volver a pecar y no volver a ser esclavos del pecado. Jesús dice, Mateo 26, versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. O sea, para que no pequen, velen y oren. Y sabemos, hermanos, que cuando Jesús dice velad, está hablando de estar despierto. Y si usted analiza estar despierto con que Cristo no quiere que nosotros durmamos, hermano, Jesús está hablando no de velar físicamente, sino espiritualmente, que estemos despiertos espiritualmente, que sepamos dónde está la tentación, porque suele darse el caso que muchas personas vuelven a practicar el pecado porque se emboban y no logran definir dónde está el pecado. Por eso Cristo quiere que estemos velando, que estemos despiertos, identificando lo que es pecado, que estemos despiertos, visualizando lo que está mal, lo que no podemos hacer y lo que sí podemos hacer, y que oremos para que la fortaleza de nuestro espíritu llegue, para que Dios se glorifique en nuestras debilidades y nosotros no caer en la tentación. Entonces, en Mateo 26, versículo 41, Jesús nos da la clave para resistir y soportar la tentación, para nosotros poder obtener la fuerza para poder resistir. La tentación, hermano, no se borra, la tentación se resiste. Al igual que Satanás, Satanás no se mata. Satanás no se mata, Satanás se resiste. Por eso la Biblia dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Es decir, que Satanás no se mata, que las tentaciones no se matan, sino que se resisten y ellas huyen de nuestras vidas. Toda tentación puede ser resistida. ¿Usted sabía que cada tentación que usted quizás pueda estar enfrentando o que cualquier persona que esté enfrentando puede ser resistida? Hay personas, hermanos, que se justifican para poder pecar y dicen: no, es que yo no pude soportar la tentación. Déjame decirte que tú puedes soportar la tentación. La tentación se puede resistir. Eso es lo que la Biblia enseña. Hay dos razones de por qué las tentaciones se pueden resistir. Número 1, porque dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Eso es lo número 1, por qué se pueden resistir las tentaciones. Y número 2, porque Dios no permite que seamos tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Y juntamente con la tentación
viene una salida. Escuche dos razones por qué la tentación se resiste. Número uno, porque Dios, dice 2 de Corintios 1:7, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y número dos, porque Dios no permite que seamos tentados más de lo que podamos resistir. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra, hermano: perdón, ahorita cuando dije que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, se encontraba la cita bíblica en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Suerte a Dios que me di cuenta. Cuando la palabra de Dios dice que Dios no permite que seamos tentados más de lo que podamos resistir, ahí es que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10. Así que reitero ese fallo que cometí dando un texto bíblico, que muchas veces suele pasar a uno predicando tanto texto bíblico, tanto punto en la mente, que algo suele que se nos escape. Entonces vamos a 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Y miren por qué la tentación se puede resistir. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hermano, este texto bíblico nos habla claro. Nos dice que Dios no permite que seamos tentados más de lo que podamos resistir, y que juntamente con la tentación nos da una salida para que nosotros podamos resistir y soportar la tentación. Por lo tanto, toda tentación que pueda llegar a tu vida es resistible. Toda tentación que pueda avecinarse en tu vida, tú puedes soportarla. Y somos tentados, pero debemos saber por qué somos tentados y por quién. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Si usted analiza este texto bíblico, dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. No dice que Dios tienta, sino que Dios no nos dejará ser tentado más de lo que podamos recibir. Ahora, vamos a ver por qué nosotros somos tentados y quién es que nos tienta. Debemos saber, hermano, que Dios no tienta a nadie. ¿Y por qué vienen las tentaciones? ¿Por qué somos tentados si Dios no tienta a nadie? Somos tentados por Satanás. Incluso en Mateo capítulo 4, desde el versículo 12 en adelante, vemos la tentación de Jesús en el desierto hecha por Satanás. Pero no solamente Satanás es quien nos tienta. Mejor me explico, no solamente somos tentados por Satanás, sino que somos tentados por nuestra concupiscencia. Cuando hablamos de concupiscencia, hablamos de nuestro deseo. Y un versículo luego, dos versículos luego del texto central de Santiago capítulo 1, versículo 12, es decir, el versículo 14, nos habla acerca de que Dios no tienta a nadie, sino que somos tentados, ¿verdad?, cuando de nuestra concupiscencia, o sea, de nuestros deseos, somos atraídos. Y hay muchas personas que se confunden y dicen: Dios me está tentando. Dios no tienta a nadie. Voy a darle lectura a Santiago capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sabes lo que quiere decir, hermano? Que Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Porque cuando hablamos de tentación, hablamos de una oferta a pecar.
Y Dios no puede ofrecerte a ti pecado. Dios no puede estar ofreciéndote a ti pecado. O sea, si hablamos de que Dios tentara, estamos hablando de que Dios te va a llevar a pecar. Y eso es lo contrario a Dios. Incluso Dios lo que quiere es que usted salga del pecado, que usted no vuelva a practicar el pecado. Por eso Jesús, a aquella mujer que encontraron en pleno acto de adulterio, le dijo: vete y no peques más. Luego de decirle: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno quedó. Vete, yo no te condeno tampoco, pero vete y no peques más. Jesús quiere que tú dejes el pecado, no tentarte con el pecado. Dios no tienta a nadie. Somos tentados por Satanás y somos tentados por nuestros mismos deseos. La tentación tuya es por lo que tú quieres, por el deseo que tienes en tu corazón. Por eso viene la tentación a tu vida. Y cuando tú ves eso, tú mismo eres tentado, porque eso es lo que tú deseas en tu corazón. Entonces no somos tentados por Dios, porque Dios no tienta, hermano, absolutamente a nadie. Estamos llamados a soportar la tentación para nosotros poder recibir la corona de la vida. El texto central, hermano, es tan claro y nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. O sea, cuando haya resistido la tentación recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esa corona de la vida, hermano, es la vida eterna. Pero para hablar de soportar la tentación, también tenemos que hablar que nosotros no podemos con nuestra fuerza soportar la tentación. Es decir, que cuando hablamos de mantenernos firmes, hablamos de algo que sin la ayuda de Dios, para nosotros se nos fuese imposible poder llevarlo a cabo, poder hacerlo. Sin Dios no podemos lograr ser fiel. Sin Dios no podemos lograr mantenernos fuera del pecado. Sin Dios no podemos mantenernos en la libertad de Jesús, porque vamos a volver a fallar, vamos a volver a cometer pecado, porque somos débiles ante la tentación. Somos seres humanos débiles. Y sin la ayuda de Dios no pudiésemos nosotros soportar la tentación. Por eso dice la Biblia que Dios nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio en 2 de Timoteo 1:7. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es para que todo aquel que le reciba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder y dominio propio en ti para que tú puedas soportar la tentación. De que somos débiles, hermano, eso téngalo por seguro. Por eso es que necesitamos la ayuda de Dios para poder soportar la tentación y para poder mantenernos en la libertad de Dios. Por eso dice Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Somos débiles, pero en Dios podemos decir fuertes somos. Somos débiles, claro. Romanos 5 versículo 6 dice que somos débiles, pero que Cristo murió a su tiempo por nosotros los pecadores, por los débiles. Nosotros sin Dios somos incapaces de poder hacer la voluntad de Dios. Nosotros sin Dios somos incapaces de poder serle fiel a Dios. Somos incapaces de mantenernos fiel, de no volver a pecar. Al contrario, pecaríamos fácilmente, estaríamos envueltos en el pecado. Se nos haría tan fácil practicar el pecado, porque si no tenemos a Dios en nuestras vidas, no hay discernimiento ni siquiera de pecado. Yo recuerdo que cuando yo no me había convertido, yo no discernía el bien y el mal, porque estaba ciego. Para mí lo que era bien era lo que estaba mal. Por eso es que necesitamos a Dios, porque Dios te da la fuerza. Dios sabe que tú eres débil, fortalece tu vida. Dice la Biblia que Dios se fortalece en nuestras debilidades. O sea que Dios está dispuesto a darnos la fuerza. Y en el momento que tú estés tentado, tú tienes que clamar a Dios para que Dios te dé la fuerza para que tú puedas soportar. Porque somos débiles. Pero Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, murió por nosotros los débiles.
Hermanos, debemos saber que Dios actúa en nosotros. Y el mantenernos fiel a Dios es necesario para ganarnos la vida eterna y para poder mantener una relación con Dios. Pero cuando hablamos de que Dios actúa en nosotros, debemos ver cómo es que Dios actúa. En qué parte de nuestras vidas Dios actúa. Y es que Dios nos actúa en ti para cambiar tu rostro. Dios no actúa en ti para cambiar el color de tu cabello. Dios actúa en ti para fortalecerte. Dios actúa en ti para que tú no vuelvas a practicar el pecado. Dios actúa en nuestras vidas para glorificarse en nuestras debilidades, para fortalecernos, para que nosotros podamos resistir la tentación y nosotros poder esquivarla, poder evadirla. Así que, hermanos míos, amigos míos, podemos soportar la tentación. Y soportar la tentación es necesaria. Vamos a una pausa musical, luego regresamos con el tema soportando la prueba, soportando la tentación. Regresa hoy a tu Padre. En casa hay libertad, un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy. Otra vez y yo te encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre amé. Y yo te encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre amé. Salvador, pródigo, por mí dejó a su Padre. Al mundo infiel, Él fue fiel. Herido fue por nosotros. De la tierra se levantó
Bendiciones, hermanos, gracias por mantener la sintonía. Tú escuchas Radio Dios Altísimo. Luego de una pausa musical, seguimos con el mensaje soportando la tentación. Hemos visto cómo la palabra de Dios nos enseña que sí podemos soportar la tentación. En esta parte que voy a compartir ahora, quiero que pongas mucha atención, porque esta parte es para que tú la pongas a prueba o en práctica a diario. Cuando te veas frente a la tentación, ¿qué hacer? Hay veces nosotros, hermanos, cuando estamos frente a la tentación, demostramos la debilidad nuestra ante la tentación. Pero ¿qué hacer cuando yo esté frente a la tentación? Lo primero es recordar que el Dios que a mí me libertó no quiere volver a verme embarrado en el pecado. Pero cuando Jesús le estaba enseñando el Padre Nuestro a los discípulos, que ellos le enseñaron, que ellos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le está enseñando cómo orar, y en una parte le dice en Mateo capítulo 6 versículo 13: y no nos deje caer en tentación y líbranos del mal. En otra traducción, la Biblia dice: y no nos deje pecar, líbranos del maligno. Y cuando nosotros nos vemos medio a medio de la tentación, frente a frente de la tentación, tenemos que orar de esa manera: Señor, no me deje caer en tentación, ayúdame a soportar la tentación, líbrame de yo caer en tentación. Porque Dios, hermanos, sabe librar al hombre cuando el hombre está en medio de la tentación, frente a la tentación, y clama a Él. De hecho, hay un texto bíblico que dice esto, hermano, claritico. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Entonces Jesús está diciendo que clamemos a Dios: Señor, ayúdanos a no caer en tentación, porque Jesús sabe que Dios sabe librarnos cuando estamos en tentación, cuando estamos frente a la tentación. Y debemos, hermanos, saber que cuando nos veamos enfrente de la tentación, debemos analizar que Dios no quiere volver a vernos allí, y debemos analizar, hermanos, que vamos a perder mucho. Si cedemos a la tentación, si practicamos una vez lo que dejamos ya en el ayer, si volvemos a practicar lo que dejamos en el ayer, vamos a perder mucho y vamos a dejar de ganar más. Porque el texto central que nosotros hemos utilizado para el mensaje de hoy nos habla claro que la corona de la vida se recibe cuando nosotros resistimos y soportamos la tentación. Cuando yo muero soportando la tentación. Y para ir más claro a este punto de que el que muere siendo fiel es el que recibe la corona de vida, vamos a irnos para Apocalipsis, para ya concluir con este punto de que la salvación de nuestra alma, el cielo lo recibiremos, y aquí en tierra si nos mantenemos fiel. Y quiero que vayamos a Apocalipsis. Si tienes tu Biblia, quiero que la abras. Estaremos en el capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a ver las promesas del Señor. Se encuentran 7 promesas en esos 2 capítulos. Y vamos a ver a quiénes Jesús le hace la promesa, porque va directamente a alguien en especial, no a una persona en especial, sino a personas en especiales. ¿A quiénes? A los que vencen. Sabemos que habla de vencer acerca de los que soportan la tentación, a los que vencen al pecado. La primera promesa se encuentra en Apocalipsis 2:7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7, la primera promesa se encuentra ahí y nos habla claro y nos dice: al que venciere. Apocalipsis 2:11 se encuentra la segunda promesa y nos dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la segunda promesa y habla claro quiénes van a recibir esta promesa, los que vencen. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y en Apocalipsis 3:21 se encuentra la séptima promesa. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vemos que estas promesas son 7 y Jesús, hermano, está hablando acerca de lo celestial, de lo divino, de lo eterno, de la salvación eterna del cielo, y nos habla muy claro y nos dice al que venciere. Y Jesús quiere que venzamos al pecado, porque nosotros debemos entender que cuando somos creyentes ni debemos jugar con el pecado, ni debemos practicar el pecado, ni debemos familiarizarnos con el pecado, porque entonces